del panel y a los que están asistiendo a este momento del foro. Gracias a la Fundación para el Periodismo y al Observatorio La Paz, ¿Cómo vamos?, por la invitación. Cuando me llegó la carta de la iniciativa, pues se trataba de atender ese llamado hacia las ciudades resilientes, y mi respuesta, siendo positiva y teniendo en cuenta lo que observamos el día de ayer, pues fue tratar de responder a dos preguntas en la perspectiva de salud pública, que es el área en la que yo me muevo con mayor comodidad. Y obviamente dar respuesta a lo que se me invitaba, y era a pensar ese papel del transporte público en los tiempos de la pandemia. Yo creo que no me equivocaba, toda vez que ayer, acompañando como se hizo las presentaciones del día 1, obviamente había un enfoque más hacia el tema del transporte público y las diferentes externalidades o efectos que ha causado la pandemia y diferentes perspectivas en relación con el asunto. Yo quisiera, básicamente en las dos diapositivas que tengo, enfatizar en una cosa. La carta de invitación me señalaba compartir la experiencia de la ciudad. Arriba a la izquierda, en ese mosaico de 4 imágenes que ustedes deben estar viendo, está el gerente del Metro de Medellín. El Metro de Medellín es la columna vertebral del sistema de transporte público en la ciudad de Medellín, que está conectada con 9 municipios más. Para que ustedes tengan una idea, Medellín es el centro de un valle relativamente estrecho y tiene 2.600.000 habitantes, pero en los otros 9 municipios que están conectados geográfica y de diferentes formas, hay 1.400.000 personas más. Así que este sistema, liderado por el Metro de Medellín, presta servicio a un total de 4 millones de habitantes, que no es poca cosa, ya que vienen a ser la mitad de lo que tiene Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, y obviamente con 4 millones, como termina siendo el área metropolitana del Valle de Aburrá, pues compite con muchas de las ciudades de América Latina en cuanto a cantidad de población. En esa imagen, ustedes ven a Tomás Elejalde dirigiéndose en un video institucional con un conjunto de colaboradores hablando de lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo en el sistema metro y en otros componentes del sistema integrado de transporte que hay en el Valle de la Aburrá, el SITBA, que tiene que ver con buses de tránsito rápido, que tiene que ver con el sistema público de bicicletas, que tiene que ver con el tranvía que también opera en Medellín, conectado con el metro, y otras formas de movilidad pública, están compartiendo, digamos, esos criterios que se comentaron ayer, del distanciamiento social de las personas que usan el transporte público para hacer una fila y comprar tiquete de entrada o pasar por los sitios de control, a las plataformas o a las cabinas de embarque, etcétera, etcétera. Eso se está ejecutando desde muy temprano, y Medellín, junto con las otras ciudades del Valle de Aburrá y el resto del departamento, ha mostrado unos indicadores de contagio y de muerte vial que son significativamente positivos. No lo digo como ciudadano, sino como salubrista, teniendo en cuenta que el comportamiento de los ciudadanos y el trabajo de las personas que tienen que ver con el sistema de transporte ha sido muy positivo. Hice esta pequeña introducción porque no quiero enfatizar en los minutos que me quedan en algo que ayer se comentó suficientemente bien. En general, el criterio normativo que rige hoy en Colombia, donde todavía estamos cerrando un ciclo de 2 meses de cuarentena o de estancia domiciliar obligatoria, básicamente ha inducido en las últimas 2 semanas una reactivación de los medios de transporte con un tope del 35% del uso. Y ahora voy a volver un poco a eso
porque no es solo el sistema de buses articulado, tanto de Medellín como de Bogotá, que se comentaba ayer, como algo crítico por parte de Marta, en el sentido de que otros operadores de América Latina y el Caribe también sufren por estos efectos, sino que los sufre también una empresa con unas características tan particulares como el Metro de Medellín, el sistema de tren metropolitano. Las otras imágenes que están a la derecha, a la izquierda y abajo a la derecha, pues hablan de lo que congrega a este foro hoy de la paz en relación con lo que pasa en estos tiempos y los sistemas de transporte. Simus, como bien lo presentó Marta Lucía ayer, pues tiene toda una estrategia de crisis para trabajar esto, y desde el BID se han conocido en las últimas 2 semanas estudios, o en el blog de movilidad del BID, ayer casualmente Jean Todt, el embajador de Naciones Unidas para los temas de seguridad vial, presentó un artículo muy interesante acerca de estos asuntos que nos están ocupando hoy. Y cierro con la imagen de la derecha abajo para señalar que esta es una preocupación de todo el planeta. Ahí solamente está la imagen del Consejo de Investigación en Transporte de la Agencia Norteamericana de Ciencias, Ingeniería y Medicina, cuyo capítulo de Ingeniería ofrece la próxima semana un webinar sobre las tendencias en el tráfico, la movilidad y la seguridad en un mundo con COVID-19. Así que este foro tiene la mayor pertinencia, y gasto mis últimos 5 minutos para hablar de lo que ustedes están observando en esta última diapositiva. Yo traje una conceptualización que quiero compartir con ustedes, y es cómo el tema del transporte público, claro que es fundamental porque tiene que ver con la movilidad pública, la movilidad privada, pero es que las dos cosas no se pueden leer independientes. ¿A qué me refiero? Aunque mucha gente toma el transporte público con la caminada de la primera milla o la milla final, en el caso de Medellín, que es lo que estoy tratando de compartir, ya hay muchos elementos donde las personas toman su transporte privado, por ejemplo, aunque es una fracción relativamente pequeña, para enlazar con la movilidad pública, o al contrario. Y hay un sistema integrado de transporte en el Valle de Aburrá, ya lo mencioné, pero se llama SITBA, donde las personas con un plástico y contacto pues pueden tomar diferentes modos, compartiendo una tarifa preferencial para 3 y 4 modos de manera continua, pero algunas personas llegan a esos modos en un primer tramo de tipo privado, particularmente en las comunas más ricas de la ciudad, porque lo hacen buscando evitar los temas de congestión, que es un asunto crítico. En relación entonces con esa idea de que no me refiero únicamente al transporte público, sino a su integración con los modos privados también, y con los modos no motorizados, teniendo en cuenta peatones, ciclistas, patinadores, etcétera, hay unas palabras en la mitad de esta diapositiva que nos hablan de una combinación de las vocales: saludable, segura, sinérgica, sostenible y supralocal. Lo que quiero señalar con esto es que en estos tiempos y hacia el futuro, me parece que en la perspectiva donde yo trabajo en salud pública, estas 5 dimensiones son fundamentales, y no es ni un asunto, digamos, no pensado el que algunas de las palabras tengan una mayor amplitud o tamaño respecto de otra. Lo saludable es que en la movilidad no se presenten riesgos para las personas, o estas situaciones de riesgo se reduzcan, y se reduzca también la exposición. Y de eso vimos mucho ayer en relación con las medidas que se han tomado de distanciamiento social, de higienización, etcétera, etcétera. Y también en la ciudad con relación a la movilidad, que es uno de los asuntos más críticos que se está gestionando hoy en el ámbito de Medellín y los municipios conurbados, es la minimización de esos efectos durante la movilidad y en la salud de las personas. El tema del contagio, el tema de la infecciosidad
relacionada con el virus, que es un virus altamente contagioso. El componente de seguridad, donde quizá yo me podría sentir más cómodo, pues básicamente lo que busca es que las personas no tengan incidencias, que es el nombre correcto que en salud pública, como problema de salud pública, se debe llamar. Y obviamente la promoción de modos alternativos o complementarios, no motorizados, que tengan que ver con la seguridad en la vía pública y la seguridad vial propiamente dicha. La palabra sinérgica aparece aquí un poco más pequeña, pero no es menos importante. Si es que sin movilidad las personas no acceden a la culturización, sin movilidad no se accede a las condiciones de empleo y de ingreso, sin movilidad no se asiste a las actividades educacionales de cualquier nivel, sin movilidad la sinergia de la vida desaparece, las personas no establecen relaciones como habitualmente las ha conocido la humanidad por miles de años. Estamos viviendo una temporada de 2 meses en nuestro país y quizá en otros países de las personas que asisten al foro sean tiempos semejantes. Pero ya en Colombia anoche, por ejemplo, se decretó la continuidad de la estancia obligatoria en los domicilios por 30 días más. Terminaba el próximo 1 de junio, pero ya junio, por decreto de la Presidencia y el Ministerio del Interior de Colombia, va a estar 30 días más en cuarentena. Así que vamos a completar realmente 3 meses de cuarentena. Y esa sinergia está rota, la sinergia de la vida. ¿Por qué? Porque no todo se puede resolver a través de los medios electrónicos. Y termino con esta idea que es quizá la más importante, y es que, a mi juicio, la sostenibilidad, no de los transportes públicos, no de los sistemas integrados, está amenazada. Está amenazada por esa razón y por muchas otras cosas más, la viabilidad de la vida social. En el caso de Colombia, que es un país de ingresos medios, típico en América Latina o en el mundo en desarrollo, la sociedad está con potentes amenazas de su estructura. Hay muchas comunidades que no tienen acceso a recursos económicos, por ejemplo, para garantizar su alimentación, sus actividades de recreación, su acceso educacional, etcétera, etcétera. Entonces, este es el punto central que quería poner, y es que la sostenibilidad, que está muy amenazada con los sistemas integrados de movilidad urbana sustentable o sostenible, no se queda solamente allí. La sostenibilidad de la vida en sociedad, en el caso de Medellín, del Valle de Aburrá, de Antioquia, que es el departamento, y de toda Colombia, está seriamente amenazada. Y por último, señalar que esto no se resuelve pues sin un trabajo supralocal. Medellín, por su configuración geográfica, digamos que lo está haciendo en articulación con los otros municipios, porque no hay límites reales, sino apenas, digamos, administrativos entre un municipio y otro. Uno puede estar en esta calle, dar 10 pasos y pasar a otro municipio. Así que termino con esto, porque se me han agotado los 20 minutos que me asignaron, y agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron. Estaré atento a las preguntas que me sean formuladas. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu intervención. Por favor, las personas que tengan alguna pregunta, alguna cuestionante para nuestros expositores, pueden hacerlas llegar tanto a través de la ventana del chat como del de preguntas y respuestas que están habilitadas. Ahora quiero dar paso a mi segundo invitado de hoy, nuestro expositor ya nacional. Él es Carlos Freddy Koch del Villar, es ingeniero químico, diplomado en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y también masterado en Proyectos para el Desarrollo. Es profesor de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Católica Boliviana. Fue director nacional del proyecto Aire Limpio, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, que apoyó la transformación de la movilidad urbana en Bolivia en los pasados 15 años. Actualmente, Freddy trabaja como asesor regional del programa Clima y Aire Limpio para América Latina en la modernización de la flota de buses de las ciudades de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, Santiago de Chile y Lima, Perú, financiado por COSUDE.
Adicionalmente, coordina el proyecto Basura Cero en la ciudad de La Paz con el financiamiento de la cooperación sueca. Freddy, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Igual, Freddy, estamos con el problemita del micrófono. Está bien. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que están atendiendo este evento. Un saludo muy especial a la organización, a la Fundación para el Periodismo, al Observatorio La Paz Como Vamos, que fue también creado y gestado en todo ese proceso del proyecto Aire Limpio. Un cariño para toda la gente que trabaja ahí. Y a ONU Habitat, que es también parte de la organización, y gracias a ellos estamos también en este evento. Así que muchas gracias por la invitación. Voy a pasar entonces a hacer mi presentación. Agradezco también a Gustavo por el tiempo que ha usado en su exposición, y así nos permite seguramente hacer pues más adelante un debate y un diálogo con quienes asisten. Ojalá que todos sigamos esa misma lógica. Empezamos entonces la temática. Yo voy a hacer un poquito de énfasis en los temas que es la movilidad y el aire limpio, qué relación existe con el COVID-19. En la fotografía, un chofer de uno de los buses municipales en La Paz, de La Paz Bus, que está preparado y transportando en este momento a gente del sector salud. Durante todo este tiempo el municipio ha prestado este servicio con mucho éxito, y yo creo que la población en su totalidad en la ciudad de La Paz está muy, muy agradecida con este servicio. Bueno, quería empezar con esta parte que es de salud, y agradezco por eso también de que se haya hecho una introducción en este sentido sobre las formas en que se transmite este virus. Básicamente podemos dividirla entre dos. Una que es a través de estas... Freddy, te cortaré, por favor. No estamos viendo tu pantalla. No sé si ya la estás compartiendo. Un segundito, por favor. Claro que sí. Gracias. Creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí la vemos. Perfecto, mil disculpas. Entonces, esa es la fotografía de la que les hablaba hace un momento. Ok, ahora entonces sobre los modos de transmisión del virus COVID-19, básicamente son dos. Uno que es a través de estas gotículas o la saliva que uno expulsa al hablar, que puede ser transmitida directamente o puede caer sobre superficies, objetos, y nosotros tomamos estos objetos e ingerimos, y ahí se produce el contagio. Pero la otra medio de contagio del cual no se habla tanto es sobre los aerosoles, estas microgotículas que también emitimos al hablar, al toser, y que viajan por el aire en forma de aerosoles. Los aerosoles son partículas muy, muy pequeñas que se mantienen pues en el aire, viajan por el aire, y estas pueden ser transmitidas. Y empiezo con este tema porque esto tiene una íntima relación con el tema que estamos trabajando. En este gráfico ustedes pueden ver esa gota azul muy grande, proporcionada por Étnica, una empresa boliviana que hizo esta infografía sobre el tamaño de una gota de saliva. Imagínense el tamaño, es muy, muy grande, son 6,000 nanómetros más o menos, y el virus es mucho más pequeño. Esas pequeñas manchas cafés que aparecen son estos virus que también están en una forma mucho más pequeña, 78 nanómetros aproximadamente. Esta figura que aparece acá que estoy marcando es una partícula emitida por los buses de 2.5 o PM 2.5 nanómetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Fíjense que los materiales que nosotros expulsamos de los vehículos, sobre todo de los de diésel, es carbón, y el carbón tiene un poder de absorción muy, muy, muy alto, casi equivalente, como imagínense una almohadilla de estas que se usaban para borrar pizarras de tiza. Esa capacidad de la almohadilla de retener estas partículas de la tiza en su momento es la misma capacidad que tienen estas partículas de carbón de retener varios de esos elementos. Ahí nitratos, sulfatos usualmente, pero también pueden retenerse algunos virus. Entonces, esta es la primera relación que existe. En términos de diámetro, somos totalmente compatibles, o sea que una de estas partículas, un virus, podría ser absorbido fácilmente por una partícula de carbón y transportada en forma de aerosol hasta nuestros pulmones. En la derecha es un gráfico de la estructura de las emisiones de los buses a diésel, y esta línea que estoy marcando es la que quiero que se fijen, esta azul, porque lo que nosotros podemos ver y lo que nuestro ojo nos permite ver es hasta aquí aproximadamente 1 nanómetro
de diámetro, que es lo visible, pero fíjense que la cantidad de partículas de ahí para arriba es muy pequeña en número, considerando la cantidad de partículas, de nanopartículas que están por debajo de estas, que son casi invisibles para nuestros ojos, pero ahí está una gran cantidad. Y estas son las que se mantienen en el aire flotando y podrían tener esa particularidad de poder absorber ciertos virus en este caso y llevarlos hasta nuestros pulmones. Se hizo un estudio sobre esto en la Universidad de Bolonia en Italia, sobre una correlación directamente proporcional. Fíjense, el R cuadrado es 0,97. Esto significa que es directamente proporcional y hay una correlación directa entre la concentración del material particulado y la cantidad de contagios que hubo por coronavirus. Entonces, a mayor nivel de contaminación de partículas va a haber mayor contagio. Esto ratifica de alguna manera lo que mencioné, son estudios previos obviamente que se han hecho, pero vale la pena tomarlos en cuenta. Pasando un poco a los temas de movilidad, aquí hay un pequeño concepto que creo que vale la pena que lo recalquemos y es sobre la gestión de la movilidad. Y lastimosamente en muchos lugares se está tomando la gestión de la movilidad como la gestión del transporte público. Y yo creo que es fundamental que pensemos que la gestión de la movilidad, no solamente la gestión del transporte público, sino sobre todo la gestión del espacio público y de la forma como se mueven las personas y las mercancías, poniendo siempre al ciudadano en el medio de la política como eje central y con una lógica de priorización de los sistemas de transporte o de movilidad mucho más sostenibles y menos contaminantes sobre aquellos que ocupan mucho más espacio y son menos eficientes. Entonces, es ahí donde recae todo el trabajo precisamente de las secretarías de movilidad en su caso. Hemos partido desde los años 80 y hemos ido migrando de este viejo concepto de transporte y movilidad, antes había direcciones de transporte en los municipios, hacia un nuevo paradigma, que es el paradigma de la movilidad urbana sostenible. Esto es lo que hemos estado trabajando por muchos años, muchos de nosotros que estamos en este medio, pero hoy en día estamos invitados a migrar hacia un nuevo concepto, y este nuevo concepto tiene que ver con lo que mencionó Gustavo, que es la movilidad segura, ¿no? Una movilidad urbana biosegura en este caso, que de alguna manera tiene los mismos principios que la movilidad urbana sostenible, pero se incluye este elemento importante de la bioseguridad. Entonces, en esta lógica, el peatón y la bicicleta son absolutamente compatibles entre los criterios y los paradigmas de la movilidad urbana sostenible y estos nuevos paradigmas de la movilidad urbana biosegura, porque generan cierto distanciamiento social y es que esto es algo muy, muy importante en estos tiempos. En este caso, el vehículo particular cumple también ese tipo de criterios. ¿Qué pasó con las políticas públicas durante todo este tiempo? Los gobiernos, en su generalidad, hay varios estudios de la CEPAL para América Latina que mencionan que los gobiernos han hecho transferencias para soportar un poquito la crisis, se han hecho transferencias en efectivo hacia el sector, por ejemplo, o hacia las familias, dinero directamente, hacia grupos altamente vulnerables. Se han dado en otros países también transferencias hacia los escolares. Entonces, es el Estado que ha estado dando este tipo de transferencias. La otra manera de que el gobierno o los gobiernos apoyen a la crisis es a través de transferencias hacia los servicios o una subvención hacia los servicios. Entonces ahí se ha visto también subvención en algunos casos del gas natural, por ejemplo, hacia las ciudades. Se han visto subvenciones de comida, subvenciones de agua potable, la salud, la electricidad, son elementos que en Bolivia, por ejemplo, se ha dejado de pagar el 50% de las facturas de luz, es una transferencia directa hacia la población. Y bueno, acá está también el transporte público como una de las formas a las cuales se podría dar una subvención, ¿no? Desde los estados. Pero hay un gran agravante acá que es muy importante de considerar, sobre todo para el caso boliviano, que la única manera que se puede hacer este tipo de transferencias o soportes desde el gobierno central es sobre un sistema de transporte público organizado. No tenemos lastimosamente en Bolivia esas particularidades, tenemos sobre todo mucho transporte informal. Ayer ya Marta Lucía mencionaba de que es un transporte en crisis total porque claro, no tiene ningún tipo de soporte en este momento y al dejar de funcionar ha caído en una crisis profunda. El caso de Transmilenio, por ejemplo, el gobierno ha transferido y está transfiriendo recursos para soportar obviamente este servicio. Entonces eso sí se puede dar porque existe institucionalidad principalmente. Donde hay institucionalidad, entonces se podría dar este tipo de subvenciones. En el caso boliviano se podría dar a servicios como el Pumacatari o como Mi Teleférico.
Entonces, si no se puede hacer esto, ¿qué es lo que pueden hacer otros gobiernos nacionales y municipales? Soportar, por ejemplo, infraestructura para bicicletas, mejorar la infraestructura para peatones, y este tipo de elementos podrían formar parte de la política pública, a la par que ciclovías o mejorar las condiciones de quienes usan el transporte no motorizado. Entonces, con esto paso a una pequeña caja de herramientas que hemos estado transfiriendo por algunos artículos en las redes sociales, y aquí cito algunos. Tu ciudad a 15 minutos. Uno de los primeros elementos que se deberían hacer es intentar descentralizar. Los procesos de descentralización administrativa deberían darse con mucha más celeridad para que los ciudadanos no tengan que hacer largos viajes. La peatonalización en vías es un proceso que hemos visto que está dando en muchos municipios, y creo que es la vía más correcta. Cambio modal y formalización de los sistemas de transporte, creo que es la oportunidad para que esto se pueda dar. Y esto parte de una replanificación del uso del espacio público, ¿no? Esta forma tan agresiva desde el punto de vista positivo que hemos visto en algunas ciudades, creo que es lo más adecuado que se podría dar. El 50% de la vía dedicado para el transporte motorizado es algo impresionante, ¿no? Que se está dando en algunas ciudades, y creo que es la vía hacia donde deberíamos ir. El que contamina paga, ¿no? Esta relación de la que hablé al principio, no nos olvidemos, ¿no? Que sin querer, yo creo, en toda esta época de cuarentena, no ha habido circulación vehicular, y eso ha reducido dramáticamente las emisiones, sobre todo de material particulado y óxidos de nitrógeno. Entonces, indirectamente, y tal vez sin saberlo, hemos estado previniendo los contagios al no tener material particulado en forma de aerosol en las ciudades. Entonces, en la medida que se empiece a abrir la cuarentena a una forma dinámica, todos aquellos vehículos altamente contaminantes, sin sistemas de filtración de partículas, que estén emitiendo estas partículas a la ciudad, pues flaco favor realmente le van a hacer a la prevención de los contagios. De alguna manera debería buscarse políticas para evitar la circulación, sobre todo de ese 20 o 15% de los vehículos más antiguos que circulan en las ciudades y que aportan con al menos el 80% de la contaminación. Esta otra que le hemos llamado con calma, pero lleva apuro, tiene que ver con la reducción de las velocidades. En la medida en que va a haber mucho más ciclista y mucho más peatón en las vías y menos autos, entonces los autos van a estar invitados básicamente a acelerar, a ir mucho más rápido, y esto puede generar unos niveles de riesgo altísimo al transporte no motorizado. Entonces, en lo que hemos señalado en algún momento de generar zonas o ciudades, en su caso, de baja velocidad, 30, 40 kilómetros por hora, 50 tal vez en las avenidas, pueden ayudar realmente primero a reducir esta incidencia en accidentes de tráfico, pero a la par, y los estudiosos del transporte saben muy bien que cuando los vehículos viajan a menor velocidad, viajan mucho más compactos, y la carga, la capacidad vial se incrementa. O sea, muy por el contrario de que piensan que al bajar la velocidad se va a reducir la capacidad vial, se incrementa esta capacidad vial, ¿no? Luego viene una gran oportunidad, creo, única que vamos a tener por lo menos en 100 años, de un fomento histórico a los transportes no motorizados, a los sistemas de bicicleta pública, a los sistemas de ciclovías. Creo que es la gran oportunidad que tenemos, y convertir este momento de crisis en una gran oportunidad. Quiero cerrar mi presentación simplemente con dos mensajes. Uno de Don Quijote, que decía claramente: el cambiar el mundo, amigo Sancho le decía, no es una utopía ni una locura, es una justicia. Creo que es un momento en el que se puede soñar, en el que se puede pensar en una ciudad muy diferente a la que tradicionalmente tenemos el deber, creo, histórico de quienes trabajamos en este tema, de transmitirlo a los gobernantes y pensar que esto no es una falacia. No es una utopía, porque la realidad nos parece imposible. Era otro mensaje de gente que piensa que realmente es el momento y podemos cambiar este mundo y las características, cómo se mueven nuestras ciudades. Entonces, por favor, les invito sobre todo a todos los que están en función de gobierno a no dejar de soñar y pensar que tienen la responsabilidad histórica de estos grandes cambios trascendentales que se podría dar en las ciudades en pro de la mejora de la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, por tu participación. Recordarles a todos nuestros amigos que nos están acompañando en este foro que nos pueden hacer llegar las preguntas tanto en la ventana del chat como en la ventana de preguntas y respuestas. Ahora quiero invitar al señor Franz Rolando Choque Espinosa. Él es especialista en hábitat y vivienda de ONU Hábitat Bolivia. Es ingeniero civil.
En la gestión 2012 fue director general de Ordenamiento Urbano en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Del 2012 al 2017 se desempeñó como director de gestión de proyectos, director técnico operativo y director de desarrollo constructivo y hábitat. Actualmente trabaja en ONU Hábitat Bolivia como especialista en hábitat y vivienda, desarrollando la política nacional de desarrollo integral de ciudades. Bienvenido, Franz, muchas gracias por estar acá y por compartir también con nosotros esta planificación que están realizando. Muchas gracias, Dayana, a todos, a la Fundación para el Periodismo por invitarme, también agradecer al Observatorio de la Paz Cómo Vamos, un saludo a los panelistas, a Freddy que nos viene apoyando constantemente en este campo de lo que es la movilidad urbana. Sí, yo voy a tratar de ser lo más concreto posible porque hablar del tema de transporte público, pero con el enfoque del trabajo que viene desarrollando este tema de armar el documento de política de ciudades es muy importante. Así que voy a compartir una presentación que tengo y me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Sí, ya se está viendo. Bueno, a ver, les comentaré rápidamente porque hay que poner los antecedentes y el contexto necesario para analizar este tema. El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo viene liderando este proceso de construcción de una política nacional de desarrollo integral de ciudades. Ya son 2 años que venimos en este reto tan importante, porque hay que empezar a contextualizar primeramente estas problemáticas del transporte público, pero además con esta agravante que viene a ser el tema del COVID-19, pero en el contexto de las ciudades que tenemos, de cómo se han informando y que actualmente, por ejemplo, tenemos que casi más del 70% de la población boliviana vive en ciudades. Entonces, esto nos lleva a pensar de que es fundamental empezar a trabajar de forma más integrada en esta planificación, en este desarrollo de las ciudades, pero además teniendo en cuenta también que actualmente la población boliviana en su mayoría es una población económicamente activa. Entonces, tenemos, por un lado, mucha gente viviendo en las ciudades y esa gente que vive en las ciudades es económicamente activa, entonces por lo tanto su movilización es permanente y eso nos ha generado un sinfín de problemas. Pero además, todo este crecimiento, el patrón de crecimiento de nuestras ciudades es muy horizontal, si se puede llamar. No se hace uso de la compacidad de las ciudades y este crecimiento desordenado viene generando un sinfín de problemas, tanto en lo que es la dotación de servicios básicos, por ejemplo, y obviamente en lo que es el tema de la movilidad urbana y en todo lo que es el transporte público. Pero ahora, ¿cuál es el abordaje del transporte público desde la política nacional de ciudades que estamos desarrollando? En el diagnóstico que se ha generado, que se ha ido trabajando, hemos visto que una de las mayores problemáticas que tiene la ciudad es el tema de la movilidad urbana. Uno de sus componentes, efectivamente, es el transporte público y privado. Bien lo explicaba también los anteriores panelistas, que se tiende a pensar que todo lo que es movilidad urbana viene siendo el transporte público y no es así. Entonces, este sistema de transporte público actual, y hablo de todas las ciudades bolivianas, en mayor o menor grado te han generado consecuencias ambientales, sociales y económicas, que te condicionan la calidad de vida de los habitantes. Entonces, por este motivo, desde la política se aborda casi de manera transversal, por la multiplicidad de efectos que te ocasiona el tema del transporte público puntualmente, pero sí se establece, por ejemplo, un objetivo y una línea estratégica orientada únicamente al tema de movilidad urbana. Quiero hacer este énfasis porque es importante ver que todas las aristas de esta problemática del transporte público tienen que ser abordadas. La política viene desarrollando, por ejemplo, objetivos estratégicos desde la sustentabilidad, el ordenamiento, ciudades protegidas, la gobernanza, la cohesión que debe haber en las ciudades, tema de inclusión, el tema de oportunidades económicas y el tema de calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos viendo el tema del transporte público? Y es importante aclararlo este tema para que veamos que la transversalidad de esta problemática tiene que ser
atacada, por ejemplo, desde la parte de inclusión. Hay que reducir estas desigualdades que se generan en las ciudades, y obviamente el transporte público es un claro ejemplo que nuestras ciudades no son inclusivas. No se cuenta con los medios de transporte para personas con capacidades diferentes, capacidades no motoras, personas no videntes, entonces personas adultos mayores, niños. Desde el tema de sustentabilidad, por ejemplo, se está abordando también desde la política el tema de sustentabilidad de manera muy decidida, porque el tema de la afectación al medio ambiente es muy grave en nuestras ciudades, y el parque automotor es realmente quien más contamina en las ciudades. Entonces, sí se está incorporando también desde el objetivo de sustentables la mejora de la gestión ambiental, que está bien directamente relacionado con el tema del transporte público. El tema de las ciudades protegidas. Los niveles yo aquí abriría un doble espacio, digamos, hablamos de todo lo que son los accidentes viales y todo lo que también conlleva una mala planificación o un mal sistema de transporte público, donde vemos que, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana se complejiza, por ejemplo, con asaltos, no sé, violaciones, todo un sinfín de problemas que te van generando este tema de transporte público que no es el adecuado en nuestras ciudades. El ordenamiento, bien lo decíamos, el tema del transporte público, y Freddy hacía referencia, por ejemplo, a todo a 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos, responde a una planificación, a un ordenamiento de las ciudades. Esta descentralización administrativa que se tiene que tener, donde no todo esté concentrado solo en un solo lugar en nuestras ciudades. Esta planificación sí también la estamos viendo desde la política, con esta orientación sobre todo al transporte público. El tema de las oportunidades económicas que te va generando este tema de tener un buen sistema de transporte público, un buen sistema de movilidad urbana, te va a ir generando mejores oportunidades económicas, no solo a las ciudades, sino a las personas que van desarrollando sus actividades en las ciudades. Y el tema de calidad de vida. En tema de calidad de vida, precisamente se ha incorporado todo lo que es el lineamiento estratégico que dice de promover la movilidad urbana eficiente y sustentable con un fuerte componente de inclusión social. Este objetivo plantea dos líneas de acción fundamentales, que es esto de ajustar e integrar los sistemas de transporte público, que te faciliten el desplazamiento de la población, pero que a su mismo tiempo te disminuyan los recursos económicos que las familias van gastando en transporte, porque se da que mientras más lejos vives en las ciudades, en muchos casos, tu situación de vulnerabilidad en la mayoría es más complicada. Y los egresos que tiene que hacer la familia en términos de transporte se incrementan. Entonces, y esto pasa porque muchos de nuestros sistemas de transporte no están debidamente articulados, no tanto físicamente, sino tiene que ser física y administrativamente esta articulación. También se tiene que ver el tema de la transitabilidad de las ciudades y en áreas metropolitanas sobre todo. Pero aquí tomando como variable fundamental también al peatón y promoviendo lo que vemos que es importante, es promoviendo el transporte no motorizado. En esta estructura, en todo este diagnóstico y en este enfoque que se le quiere dar desde la política de ciudades que venimos desarrollando desde ONU Habitat, vemos que el tema de la movilidad urbana, ya para ser más precisos en las acciones que se van a priorizar, que se van a generar y que se van a promover, básicamente es una ramificación. No existe una sola respuesta para mejorar el tema de la movilidad urbana, donde uno de los puntos es el transporte público. Pero lo que se quiere básicamente es fortalecer a los gobiernos autónomos municipales, que son los que tienen que asumir el rol fundamental y protagónico, no el único, porque efectivamente desde el nivel central del Estado lo que se tiene que hacer es apoyar, y sobre todo en la parte administrativa, en la parte normativa y en la parte económica, para que los gobiernos municipales, que son los que conocen su territorio, que son los que van determinando las áreas de expansión, sean los que vayan condicionando todo un sistema de movilidad urbana, en el cual, por ejemplo, se plantea el tema de la articulación de los sistemas de transporte. Ya las ciudades como Santa Cruz con el BRT, tenemos a Cochabamba con el tren urbano, La Paz que tiene el Pumacatari, el teleférico, el Huaynabús, la Ciudad del Alto, tienen sistemas alternativos de transporte, pero que no se están logrando articular con el otro sistema de transporte
público-privado, que le llamamos como son los minibuses, y es muy difícil esta integración por varios aspectos, incluso sociales, económicos, desde políticos. Entonces, esta integración es la que tenemos que profundizar. Y esta integración, como les decía, no pasa por la integración física. No es que aquí llega el Puma y justo es la parada del teleférico, sino que tiene que ser también una integración administrativa. Veamos bien esto del tema del costo del transporte, ¿no? De que se articulen y le mejoren la vida a la población urbana. Tenemos que empezar a peatonalizar algunos sectores de las ciudades. Es importante. Y acá ya entramos en la lógica de qué acciones tenemos que tomar con respecto al tema del COVID-19. Porque el tema del transporte público en mayor medida se ha acelerado y se ha profundizado con el tema del virus. Entonces, el distanciamiento que se quiere conseguir y que se requiere en estos momentos pasa porque tenemos que empezar a peatonalizar ciertos sectores de las ciudades bolivianas con una perspectiva de que a futuro se puedan generar estos anillos de peatonalización en donde independientemente de que si es el peatón o la bicicleta, el uso para estos espacios, te tiene que generar actividades de cohesión social y te tiene que articular estos espacios públicos. Hay que empezar a recuperar estos espacios públicos en las ciudades para tratar de fortalecer esta cohesión en las ciudades. El uso de la bicicleta. Este tema debemos analizar en la profundidad, la gravedad y darle la importancia necesaria al uso de la bicicleta. En estos momentos varios gobiernos municipales están empezando a implementar, están empezando a ajustar todo el tema de la movilidad urbana en los municipios y están empezando a promover el uso de la bicicleta. Está el municipio de Sucre, está, bueno, Cochabamba ya tenía avances importantes, tanto como región metropolitana, pero hay que profundizar en el tema de la bicicleta. Yo digo, es un tema muy complejo porque no solo pasa por habilitar un espacio, hay que establecer las rutas necesarias para implementar las ciclorrutas, hay que normar adecuadamente el tema de las ciclorrutas porque no queremos que esta oportunidad que se tiene se la malgaste porque efectivamente hemos habilitado espacios en donde se nos han venido el comercio informal y nos han empezado a quitar el espacio de las ciclorrutas, o que porque no estén muy bien definidas las rutas, no tengamos el impacto que realmente tenemos que darle al uso de la bicicleta y a la peatonalización de las ciudades. Entonces, es muy complejo este tema y es por eso que desde la política se van planteando estas soluciones que no solo tienen que ser como respuesta a un distanciamiento obligatorio por causa del COVID, sino es que tienen que ser a largo plazo debidamente implementadas y debidamente potenciadas. Tenemos que mejorar la infraestructura vial. Se tiene que empezar a ajustar las ciudades a los nuevos sistemas de transporte que estamos implementando, como lo están desarrollando en Santa Cruz con el BRT, como se ha hecho aquí con el teleférico y como se está haciendo en el caso también del Puma Catari, donde hemos empezado a ajustar la infraestructura vial. Y también tenemos que darle una mirada a todo este parque automotor que se tiene. Las unidades vehiculares en algún momento se tienen que establecer algunos procesos importantes para esta reconversión de estos vehículos, por ejemplo, a lo que es el gas natural vehicular, y en algunos casos, como bien se dice, hay que empezar a jubilar ya algunos del parque automotor que tienen mucha antigüedad y que generalmente son los que más contaminan. Todas estas acciones tienen que ser acompañadas, yo creo, por dos corrientes muy fuertes de acción, que uno es que hay que profesionalizar al sector del transporte público. Hay que empezar a sacarlos de la informalidad, pero no de manera obligatoria. Hay que generar las condiciones para que sea el propio sector que empiece a tomar conciencia de la importancia del trabajo que realizan y que no pase lo que generalmente pasa en las ciudades. Pasa que uno pierde el empleo, se compra un minibús y directamente empieza a trabajar como en el sector del transporte, y esto ha generado que en muchas ciudades, por ejemplo en ciudades del oriente, el tema de los mototaxis
es impresionante ver cómo se van generando estos sindicatos y se empieza a generar, obviamente, una competencia muy fuerte que te va generando estos problemas de transitabilidad en la ciudad, temas de seguridad. Entonces, no tenemos un sector que esté debidamente articulado a la real necesidad de las ciudades, pero con ese tono de darle una profesionalización al sector transporte. Y por último, yo creo que es algo muy importante también es el cambio de actitud del usuario. Si no logramos comprometer a la ciudadanía en que todas estas acciones son a largo plazo y que el usuario, por ejemplo, tiene que aprender a respetar y a valorar todos los sistemas en las ciudades, ninguna de las acciones que desarrollemos van a funcionar. Es impresionante cómo la gente en algunos casos cambia de actitud simplemente porque está en un minibús de servicio público-privado o está, por ejemplo, en el Pumacatari, donde ya la gente ha empezado a ordenarse, tiene mayor respeto incluso con el vehículo del cual está haciendo uso. Entonces, todas estas acciones que se van desarrollando nos van a consolidar en función a un liderazgo de los gobiernos municipales, el tema de la movilidad urbana que estamos buscando y disminuyendo estos riesgos, porque no solo hablemos del COVID-19, no sabemos qué puede llegar más adelante. Es importante darle la importancia del transporte público en las ciudades, pero desde un sinfín de objetivos y no solo viéndolo desde una solución que puede ser aislada. Bueno, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Dayana. Muchísimas gracias, Rans, por tu exposición. Ya varias preguntas están llegando tanto al chat como al panel de preguntas y también de forma interna por nuestras redes sociales. Se las voy a hacer conocer finalizando ya nuestra última exposición. Para ello quiero dar paso al señor Horacio Carrizaya Gutiérrez. Él es actualmente el secretario municipal de movilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. Horacio es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija y tiene estudios de posgrado en Ingeniería Vial y en Movilidad Urbana Sostenible. Fue moderador de tráfico y tránsito mediante software en la ciudad de La Paz y participó en el Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano en Montevideo, Uruguay. Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar acá y por compartir con nosotros ahora la experiencia de Tarija y cómo piensan afrontar como gobierno autónomo municipal la situación del transporte ya desde los próximos días. Muchas gracias, Dayana, por la invitación primeramente y un saludo grande a todos los panelistas, también a los participantes. Yo, bueno, pasaré a hacer una corta presentación en cuanto a las experiencias que nosotros como municipio venimos viviendo en el tema del COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo en este momento. Pasaré a compartir mi pantalla, por favor me confirman si es que la están viendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, iniciaré con esto entonces, el COVID-19 y sus efectos en la movilidad urbana en Tarija. Yo lo voy a plantear justamente desde tres ámbitos. Uno, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Viéndolo prácticamente ya desde el lado del transporte público, tenemos que previo a la cuarentena, justamente a la cuarentena rígida que hubo, tuvimos nosotros 1 o 2 semanas anteriores en la cual tuvimos un horario flexible. Ahí comentando y bueno, teniendo reuniones también con los operadores de transporte, se pudo ver que su economía prácticamente ha sido mermada ya desde ese inicio. Hasta ahora ya llevamos alrededor de 70 días con una cuarentena rígida. El día lunes ya posiblemente se largue alguna flexibilización aquí en la ciudad de Tarija. Y bueno, la presión realmente que estamos viviendo en este momento por parte del sector de transporte público es evidente debido a que los ingresos han sido diezmados muy grandemente. Prácticamente ellos quieren volver a las calles, pero bueno, seguramente nosotros estamos trabajando también para que lo hagan bajo unas condiciones y unas condiciones de bioseguridad que deben cumplir para darle la certeza a la población de que van a cumplir con todos los protocolos necesarios. Hay una cosa que queremos recalcar. Bueno,
ya pasando la cuarentena, prácticamente el servicio que ellos van a prestar va a ser bajo algunas condiciones. Y un tema es el que ellos tienen que realizar una serie de inversiones en sus vehículos para poder prestar un servicio y dar la bioseguridad necesaria a los usuarios. Ya al ponerse a pensar que ellos durante toda esta cuarentena no tuvieron un servicio a la población, evidentemente realizar una inversión en estos momentos es algo complicado. Seguramente desde ahí se tiene que tomar alguna decisión ya desde los niveles centrales del Estado para poder colaborar de alguna manera a estos sectores para que se pueda prestar un servicio siempre y cuando se pueda garantizar la bioseguridad de la población. Otro tema que va a afectar seguramente es el tema de la restricción por placas. Por lo menos en la ciudad de Tarija, lo que se está previendo es que salgan de manera par un día y la placa impar otro día. Esa es o sea, casi el 50% del parque automotor del sector público va a estar trabajando en las calles. Las tarifas se van a mantener, eso va a ser seguramente algo también que va a dar mucho de qué hablar porque al mantenerse las tarifas y al reducir su número de días de trabajo, seguramente va a afectarles de alguna manera también a los operadores de transporte. Nosotros, según un estudio que realizó la CAF el año 2016, en la ciudad de Tarija tenemos aproximadamente unos 326.000 viajes al día. Muchos de estos se realizan en transporte público. Ya al iniciar nosotros una etapa de post-cuarentena, ya con un trabajo de placas impares un día y placas pares otros días, vamos a tener que analizar a futuro, dentro de unas semanas, seguramente, el tema de la oferta y la demanda, porque no queremos también que nos suceda lo que pudimos apreciar en algunas ciudades del país, como por ejemplo en el Alto, donde bueno, se pudo ver en las paradas a gente aglomerada esperando al vehículo debido a que no había la suficiente oferta de transporte público. Entonces, seguramente todas estas cosas vamos a ir analizándolas de acuerdo a lo que vaya evolucionando ya cuando se largue la post-cuarentena, posiblemente desde este día lunes. Dentro de los escenarios que estamos manejando, es una coordinación también que se realizó con la policía. La cantidad de asientos va a reducir significativamente, ya a margen de los días que van a trabajar, también la cantidad de asientos se está disminuyendo en función a un distanciamiento físico que queremos darles para que pueda haber el distanciamiento y, valga la redundancia, y bueno, la seguridad necesaria en el tema de los contagios. En los microbuses que tenemos en la ciudad de Tarija, donde aproximadamente caben 22 pasajeros, estos van a reducir a aproximadamente 11. Solo estamos permitiendo, de acuerdo a la forma que se coloque una mampara divisoria al conductor y de los pasajeros, son los asientos que dan a una ventana. Las ventanas tienen que ser funcionales, tienen que estar abiertas. Evidentemente van a pasar ellos por un control riguroso en un centro municipal que tenemos en la alcaldía para habilitarlos a prestar el servicio, porque entendemos que al ser movilidades en muchos casos que son muy antiguas, no van a estar en funcionamiento. Entonces, todo esto se va a regular mediante unos controles que nosotros vamos a realizar conjuntamente con la policía. Eso sería en el sector de los microbuses. Tenemos otro sector de los taxi-trufis en la ciudad de Tarija. En la ciudad de, bueno, también recalcar, bueno, no recalcar, pero también, bueno, informarles que no contamos con un servicio de minibuses, tal es el caso de La Paz. Estamos con un sector de taxi-trufis que, bueno, son unas vagonetas pequeñas, las cuales tienen aproximadamente 6 usuarios en este momento. Bueno, antes de la cuarentena, ahora vamos a reducir la capacidad prácticamente a 3 o 4, dependiendo del tipo de vehículo. Hay unos vehículos que son un poco más pequeños, donde van a entrar 3 pasajeros, y unos vehículos que son la gran mayoría en este momento, donde van a poder entrar 4. Siempre buscando el tema del distanciamiento físico, evitando el contacto con el conductor y colocando todas las medidas de bioseguridad necesarias, tales como el alcohol en gel, dotar de barbijos a los conductores, el alcohol en gel para los pasajeros, toallitas húmedas y una serie de cosas que ya en reuniones con ellos también están totalmente de acuerdo.
Ahora, también tenemos el sector de los taxis. Igualmente van a reducir el número de los asientos a 3 pasajeros prácticamente por cada viaje, y el conductor, como bien lo mencionaba en los anteriores tipos de transporte, igual va a estar totalmente aislado de los pasajeros. Esa es una medida que estamos tomando. Nosotros entendemos que el conductor, al tener un trabajo prácticamente de todo el día, debe estar necesariamente aislado para darle mayor seguridad a los usuarios. Ahora, viéndolo ya desde el punto de vista social, una situación que teníamos antes de la cuarentena, y este gráfico lo tengo según un estudio que se realizó también por la CAF, nosotros tenemos una gran concentración de personas en una zona, en una zona del distrito 6 de la ciudad de Tarija. En esta gráfica prácticamente podemos apreciar el mercado campesino, que es un sitio donde la gran cantidad de la población se hace lugar para realizar sus compras, para abastecerse y demás. Por lo tanto, era un sitio que nosotros lo vimos como un punto de contagio, un punto crítico, donde podría haber una serie de contagios de este virus. Por lo tanto, como gobierno municipal, tomamos la iniciativa de generar mayor accesibilidad a la población en los diferentes barrios y distritos. Por lo tanto, nosotros ubicamos en los 13 distritos que tenemos en la ciudad de Tarija, lo que le llamamos los mercaditos móviles, los mercaditos barriales. Entonces, en todos los distritos ubicamos diferentes mercados para que la población pueda abastecerse, tenga mayor accesibilidad, evite tener que dirigirse a una zona tan crítica como en este caso el mercado campesino, y desde ahí puedan realizar sus compras y abastecerse. Otro tema que, bueno, vamos a tocar también es el tema de la adaptación que tenga la población a las medidas que vamos a tomar el transporte público. Bien lo mencionaba hace un momento, no queremos tener la experiencia que hubo en los primeros días, por lo menos en la ciudad del Alto, como pudimos verlo, donde la población, al margen de las medidas de seguridad que estaban planteando como municipio, el momento en que se iba la policía o el momento que ya no estaba presente la Guardia Municipal del Transporte o el municipio, prácticamente era cada cual veía por entrar y sin respeto a las normas, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo eso seguramente con la Dirección de Tránsito aquí en la ciudad de Tarija. Vamos a estar en constantes reuniones para poder brindar un buen servicio en este caso. La capacidad de los operadores del transporte público igual es importante, porque si nosotros nos ponemos del lado del operador de transporte público, si el operador no le da las condiciones necesarias y no le da la seguridad al usuario para que pueda tener evitar el contagio del coronavirus, prácticamente nosotros creemos que va a ser muy difícil que el usuario pueda subir a estos servicios. Nosotros en el sondeo que realizamos en la Secretaría de Movilidad Urbana, bueno, vimos que las personas están muy temerosas de tomar un transporte público, y justamente en una gráfica que yo pude ver buscando en internet, el transporte público es un lugar donde existe un gran riesgo de contagio debido a que es un espacio pequeño, un espacio donde va a estar, los usuarios van a estar aglomerados. Entonces, si el transportista no le da esa certeza a los usuarios, realmente entendemos que el usuario va a optar por tomar otro tipo de transporte, ya sea taxi o directamente caminar o un vehículo privado. Desde el punto de vista ambiental, nosotros en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Municipal, obtuvimos el dato de que entre el 60 y el 70% de la contaminación que tenemos nosotros en la ciudad de Tarija es atribuida al uso de un vehículo motorizado. Entonces, ya utilizando los valores que nos brinda la red Mónica en la ciudad de Tarija, bueno, pudimos hacer una gráfica en la cual los valores antes de la cuarentena teníamos un valor aproximadamente entre el 84 y el 80% del índice ICA, del índice de calidad del aire. Entonces teníamos un aire regular. Ahora, durante la cuarentena estamos teniendo un valor entre 47 y 49, entonces
si bien estamos al borde de llegar a un índice regular, por el momento nos mantenemos en un índice bueno. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno recalcarlo porque se ve que la contaminación ha disminuido bastante y por lo tanto hay que generar algunas políticas para que se pueda continuar de esta manera utilizando otros tipos de transporte. Y justamente hablando de otros tipos de transporte, nosotros como gobierno municipal, bueno, al margen de que se observó en las calles de la ciudad de Tarija una gran cantidad de bicicletas estos últimos tiempos, nosotros ya nos dimos a la tarea de poder incentivar el uso de la bicicleta. Justamente, y creo que concuerdo con todos, esta es una época ideal, un momento ideal en el cual se puede implementar una serie de políticas que nos permitan fomentar el uso de la bicicleta o el uso o la caminata en sí para que podamos optar por transportes no motorizados y evitar llegar a la contaminación que teníamos antes. Entonces, todo esto surge a raíz de una planificación que venimos realizando como municipio. La instalación de parqueos municipales fue en un primer momento. Esta instalación de parqueos también está enlazada con el plan de red de ciclovías que tenemos. Iniciamos la construcción de una ciclovía en la ciudad de Tarija, una ciclovía de transporte, una ciclovía diferente a las ciclovías que ya se habían implementado anteriormente, porque las ciclovías que se realizaron anteriormente fueron ciclovías que se emplazaron en lugares como jardineras y demás, y esta es una ciclovía que ya toca unas arterias principales de la ciudad, está delimitando el espacio público tanto para la bicicleta como para el vehículo motorizado. Vimos otras experiencias en otros lugares de Bolivia, donde se realizó la delimitación de ciclovías, pero solo con un pintado. Creemos que esto tiene que ir más allá, tiene que ser con una infraestructura física que divida al vehículo, porque los primeros días que en la ciudad de Tarija se implementó simplemente con la señalización, al iniciar la obra, prácticamente el cumplimiento era cero, los vehículos seguían parqueando sobre la ciclovía por más que esté limitada. Entonces ya al darle una seguridad al ciclista de que tiene un espacio prácticamente para poder transitar exclusivo para ellos, entonces vemos que el cumplimiento mejoró bastante. Prácticamente en este momento las ciclovías que estamos implementando no tienen vehículos estacionados. Este es el proyecto que nosotros venimos trabajando para poder implementar y fomentar el uso de la bicicleta. Es una red de ciclovías que prácticamente va a abarcar más de 1 kilómetro en este momento, solo una primera etapa que estamos trabajando. Va a partir del puente de parqueo que tenemos nosotros como municipio en el puente Bicentenario. Otra política que estamos trabajando para poder fomentar el uso de la bicicleta es que el vehículo que llegue e ingrese al parqueo del puente Bicentenario puede quedar como garantía y el conductor puede optar por tomar una bicicleta municipal. Esa es una idea que surgió hace un tiempo y bueno, ya le estamos próximos a implementarla. Entonces, es importante manejar este tipo de políticas en pos de fomentar el uso de la bicicleta. Este es un plan, todo esto viene en función a un plan, a una planificación que se realizó. Esa es la ciudad de Tarija. Si ustedes podrán observar, tenemos unas líneas naranjas. Todas estas son las vías que vamos a implementar, la red de ciclovías, toda la planificación que tenemos ya realizada. Aproximadamente son más de 60 kilómetros de ciclovía que se van a implementar en la ciudad de Tarija. Esto seguramente se va a realizar progresivamente en función al presupuesto también que tengamos, pero ya la idea de tener una planificación y dejar esto para que se pueda implementar es yo creo que algo bastante positivo. Todas estas ciclovías están uniendo lugares, están uniendo equipamientos de gran aglomeración de la población, lugares donde hay mucha demanda, ya sean mercados, sean plazas, parques. Entonces, en función a esto se está trabajando para que podamos fomentar el uso de la misma. Eso sería, Dayana, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas que ya nos han hecho llegar nuestros asistentes. Al mismo tiempo voy a compartir
la encuesta, por favor, para todos ustedes, para la evaluación de la jornada de hoy. Comienzo con las preguntas. La primera no es una pregunta, es más una petición que está dirigida a Gustavo. Dice, ¿será que nos puede facilitar el enlace de inscripción del webinar que comentó, por favor? Muchas gracias. Gustavo, no sé si puedes, por favor, poner la dirección o datos de este webinar en la parte del chat para que todos puedan verlo y así si hay alguna persona interesada pueda inscribirse. Después, tenemos una pregunta para Freddy de Noelia Morales. Bueno, más que pregunta, igual es una apreciación. Dice, estoy de acuerdo con usted, ingeniero Freddy. Es la oportunidad de mejorar nuestras ciudades y que éstas sean más amigables, nobles y responsables con el medio ambiente. Una pregunta anónima dice, ¿a cuánto se debería llegar de subvención de los sistemas del transporte público por parte de los gobiernos? En el caso de los Pumacatari, al 30% de capacidad necesitarían una subvención mayor al 50% y solo movilizan a menos del 10% de la población. ¿No sería mejor paralizar este servicio? Pregunta para Freddy. Sí, ¿puedo responder o esperamos? Por favor. Con todo gusto. No, muchas gracias por las preguntas, las he estado leyendo también. Tal vez voy a juntar algunas para también optimizar un poquito el tiempo. Y empiezo con el comentario del transporte público en Bolivia, particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Quizás uno de los mayores pecados que tuvo Bolivia en los últimos años es no haber trabajado seriamente en la institucionalización de los sistemas de transporte público. Ahora nos toca pagar ese pecado precisamente, ¿no? Ya lo decía en mis slides. ¿Qué sistemas de transporte público en este momento son susceptibles de recibir un apoyo, un soporte para poder subsistir, una subvención de parte del gobierno nacional o de los gobiernos locales? Son aquellos que se han institucionalizado, es en aquellos en los que se puede hacer giros de recursos. Ya les había explicado, en el caso de Colombia y en otros países también hay ese tipo de inyección de recursos para que los sistemas puedan soportar la crisis. En el caso boliviano, ¿a quién vamos a subvencionar? Al sindicato 14 de septiembre, ¿y qué va a decir el 9 de octubre? O el 8 de septiembre, o el sindicato Bolívar, o el sindicato Eduardo Avaroa. O sea, es imposible, además que son actores privados que no tienen una consolidación como institución. Al final, los sindicatos no son otra cosa que buenos grupos de amigos, ¿no? Porque un día uno ya no quiere ir a trabajar, pues no va a trabajar, lo suspenden un día, pero nada más. No hay una institucionalidad detrás de esto. Entonces, realmente va a ser muy, muy difícil de que ellos puedan recibir un apoyo desde el gobierno. Ahora, vámonos a la situación que ayer la planteaba Ramiro y hoy la plantea también Horacio, que le mando un afectuoso saludo. Están poniendo una reducción del uso del espacio de los buses. Hoy circula uno, mañana no circula el otro. Algunos asientos no los pueden utilizar. La pregunta es, ¿quién va a pagar esa ineficiencia de ese servicio? O sea, ¿cómo van a subsistir los transportistas manteniendo la tarifa congelada y no pudiendo llenar sus minibuses? ¿Quién va a pagar esa subvención? O sea, realmente es un tema complicado, ¿eh? Es un tema muy, muy complicado de resolver. Ayer Waldo hacía una apreciación que creo que vale la pena rescatar, y es que en la medida en que se incremente la oferta de minibuses, estos van a ir relativamente más vacíos. Si nosotros reducimos la cantidad de minibuses, entonces estos automáticamente van a ir un poquito más llenos. Ahora, claro, ¿cómo vamos a controlar de que los transportistas solamente lleven los pasajeros que se les está indicando de que deben llevar? Esto va a ser un juego de gatos y ratones, ¿eh? Tenemos la capacidad real para poder controlar y fiscalizar todo ese sistema.
Y todo a costas del transportista, porque él es el único perdedor al final, es el que va a ganar menos, es el que ya está ahorita en un momento bastante crítico económicamente hablando, y encima esto más. Entonces, sumamente complejo la cosa. Ayer creo que Marta fue quien le dio en el clavo, y es el momento en que lastimosamente, y esto hay que ser muy franco y sincero en decirlo, estos sistemas van a ir muriendo. O sea, no va a ser más rentable. Ya no era rentable en los minibuses, ahora va a ser peor. Entonces, felizmente mucha de esta gente es resiliente a estos procesos. Hay muchos minibuses que en este momento se están convirtiendo hacia otros servicios, están vendiendo fruta, verdura, chancho, pescado, no sé. Creo que están buscando otras alternativas que les van a ser más eficientes, y creo que hay un nicho de oportunidad que no lo he mencionado, pero creo que vale la pena que los municipios lo exploren, y es el transporte institucional. Si nosotros, yo por ejemplo, que tengo una pequeña fábrica con 15 empleados, quiero que mis 15 empleados y sus familias estén protegidas del virus, lo mejor que puedo hacer para proteger mi negocio al final también es brindarles un sistema de transporte que los recoja y los lleve a sus casas de manera que no los ponga en riesgo en el transporte público. Entonces ahí yo creo que va a haber oportunidad para que se organice lo que en los años 80 estuvo muy de moda, que era el transporte institucional, el transporte fabril. Volver otra vez a estos sistemas de transporte que reduzcan esa presión y ese riesgo de contagio en los sistemas de transporte público. Creo que la tarea no es nada fácil, pero las medidas sumamente complejas las que se están asumiendo y arriesgadas, creo, para las ciudades. Ahí me detengo. Perfecto. Igual, recalcando lo que decía Freddy, voy a tomar dos preguntas igual hechas por dos espectadores, un anónimo y la otra una pregunta de Ubaldo Copa, referida a la subvención de los transportistas, ¿no? ¿Qué hacer con la subvención que gozan los transportistas y cómo van a hacer en Tarija para que les alcancen los ingresos a los transportistas que tienen menor ocupación y menores horas de trabajo? Preguntan estos dos compañeros. Para Horacio. Ahora sí. Bueno, como ya lo mencionaba hace un momento, todo va a partir a raíz de una evaluación que se haga. Seguramente vamos a iniciar una implementación por placas, como ya se vio también en otros departamentos, pero esto va a ser a raíz de una evaluación. Estamos en una situación en la que prácticamente no se vivió anteriormente. Es una situación en la que bastante nueva para la gran mayoría de la población, inclusive para los municipios, algo que realmente estamos pasando y seguramente a raíz de las evaluaciones, como bien lo decía hace un momento, en temas de oferta y demanda, vamos a ver la posibilidad de que se pueda ampliar esto. Yo también concuerdo con lo que menciona Freddy, el transporte está en un estado crítico, realmente hay que ver la posibilidad de apoyarlos porque es increíble las experiencias cuando uno tiene las charlas con ellos, las reuniones constantes que estamos teniendo, es increíble la dificultad que tienen ellos para generar ingresos. Entonces, seguramente eso va a ser algo que lo vamos a ver, pero para iniciar queremos nosotros también que el regreso del transporte público sea progresivo, porque entendemos también que es un foco de infección. Entonces, hay que ver una serie de detalles, no solo el tema económico, sino que también mucho tiene que ver el tema de la salud. Maura Quispe pregunta también a Horacio, ¿si han pensado en algún mecanismo para realizar el control de los buses que trabajan en rutas interdepartamentales? ¿Si ya han visto esa medida? Bueno, nosotros como Secretaría Municipal de Movilidad Urbana estamos viendo netamente el transporte público urbano. Ya temas interdepartamentales e interprovinciales no los estamos viendo porque es una competencia netamente de la Gobernación de Tarija. Muchas gracias. Preguntas para Franz. Igual voy a unir dos preguntas, una realizada por Fabián Villegas y la otra por un espectador anónimo. Dice, si los gobiernos locales, departamentales y nacionales no tienen el apoyo de la población para aplicar estas nuevas formas de transporte, ya sea por comodidad, por inseguridad o porque hay muchas calles con pendientes, será muy difícil obtener resultados óptimos. ¿Cuáles consideran que son los pasos a seguir para contar con este apoyo? Y si podría, por favor, dar algunas acciones concretas como ejemplo para, que se podrían realizar en cuanto al transporte. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, sí, es fundamental el rol de la población en estos casos. Como les decía, cualquier medida, cualquier
alternativa que se plantee, si no se tiene el acompañamiento de la población, va a ser insuficiente. O sea, no, independientemente de la fortaleza económica administrativa que pueda darle el gobierno, ya sea municipal o nacional. Desde ese punto de vista, sí, yo creo que es importante empezar a trabajar, por ejemplo, con las FEJUVES, empezar a trabajar desde los barrios más alejados, que precisamente son los lugares más complejos en donde se ve el transporte público como un instrumento en donde no existe el riesgo de contagio. Entonces, sí vamos a tener que desarrollar acciones inmediatas. En realidad se las está desarrollando. Yo creo que hay que darle un poco más de tenacidad a todas estas acciones que ya de por sí los gobiernos municipales están llevando. Y avanzando y un poco a la siguiente pregunta, porque nos decían qué acciones concretas se están desarrollando. Yo creo que los gobiernos municipales ya han tomado ahí la batuta y efectivamente en función a la realidad de cada ciudad, de cada gobierno municipal. Es un poco más, yo digo, no más fácil, sino que es un poco más factible, por ejemplo, empezar a desarrollar las ciclovías en ciudades como Cochabamba, Tarija, que en ciudades como La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en donde la misma topografía no es que la imposibilite, sino que la dificulta un poco más. Y eso también lleva a que debemos fortalecer estos temas. Ya la restricción vehicular es otra medida concreta que han hecho. Yo creo que sí tenemos que promover mucho este tema de la descentralización de las ciudades. En esta lógica que hablábamos hace rato, esto de las ciudades de los 15 minutos, esto de que todas las centralidades de nuestras ciudades son muy marcadas. Vemos que la ciudad de La Paz, por ejemplo, desde La Pérez hasta la 6 de agosto y del Arce está todo centralizado y todo confluye ahí. Entonces hay que empezar a pensar a descentralizar estas ciudades para generar precisamente estos flujos, estos recorridos rápidos que les llamamos, para poder evitar todas estas acciones, estos contagios que se pueden dar. Por eso les comento, o sea, no, todas las acciones las están desarrollando los gobiernos municipales. Hay que promover el tema de manera muy decidida, el tema del transporte no motorizado. El tema de empezar a peatonalizar las ciudades me parece fundamental y acompañando con ese tema también de las ciclovías, siempre en el marco de las posibilidades económicas y topográficas de las ciudades. No, no hay una solución única para todas las ciudades, a eso me refiero. Cuando me dicen cuáles son las acciones concretas, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es fortalecer a los gobiernos municipales, porque son ellos los que conocen la realidad de sus ciudades y cuáles son las mejores alternativas que se tienen que solucionar. Gracias. Jovis pregunta también a Franz Choque. Dice, el expositor nos dice que hay que sacarlos de la informalidad a los transportistas. Yo le pregunto si el Estado tiene la capacidad de absorber a todos estos transportistas. Ya, yo creo que aquí hay que diferenciar cuando hablamos de profesionalización o de sacar o de tratar de formalizarlos, no queremos decir que deberíamos estatizar el servicio del transporte público. No confundamos las cosas. Yo creo que hay que sacarlos de la informalidad y no empezar a generar, por ejemplo, programas que obviamente son insostenibles administrativamente, económicamente. Ningún gobierno puede agarrar y trabajar con un transporte público netamente estatal. A lo que me refiero es que hay que darle el grado de importancia necesaria al sector del transporte público. Lastimosamente, en varias ciudades, para ser transportista público basta con tener la licencia y la movilidad. Entonces, las regulaciones mínimas, deberíamos establecer los mecanismos necesarios para que uno, para llegar a hacer transporte público, tenga que cumplir una serie de requisitos para que mejore la calidad misma del servicio. Y no lo veamos simplemente como una alternativa de empleo urgente, en el cual uno saca el auto, le pone el letrero de taxi y es transporte público. A eso me refiero con la lógica de empezar a profesionalizar o de sacar de la informalidad al sector, y no, lo que no estoy indicando es que el Estado debería empezar a asumir toda esta carga laboral, que además es muy amplia, pero que además, como lo explicaba también anteriormente Freddy, ya de por sí esta sobresaturación del sector ha generado que no sea rentable y ahora va a ser
menos rentable. Entonces hay que empezar a ver procesos de reconversión laboral también con estos sectores. Por eso les decía que el transporte público tiene un sinfín de problemáticas, muchas aristas, y obviamente para solucionarlas es de manera íntegra, ¿no? Entonces ahí ve el gobierno municipal, el nivel central tendrá que ver los procesos de reconversión laboral y obviamente también incorporar a los gobiernos departamentales. Muchas gracias. Pregunta para Gustavo de Antonio Kierik. Dice, ¿será posible que en la medida en que el transporte público no responda a los actuales requerimientos de distanciamiento social y limpieza, las necesidades de movilidad serían cubiertas por la movilidad privada, por lo que sería posible pensar en promover el estímulo a la movilidad privada eléctrica? Esa respuesta tiene dos componentes. Está relacionada con otra pregunta que acabado de entrar, la estaba leyendo cuando llegó, y es el tema del paradigma. La humanidad, los que estamos en esta reunión, los panelistas de ayer, los panelistas de hoy, y quienes estamos preocupados con para dónde va el mundo y su destino, estamos luchando hace décadas por un paradigma que no avala ese tema de la movilidad privada. Y lo que le quiero enfatizar en la respuesta es que esto es regresar en una semana a una cosa que tardó años, décadas en ganarse, y es el lugar del transporte público masivo en las ciudades. Así que para mí eso sería inapropiado. Incentivar, estimular el transporte privado. Lo que ha hecho Colombia en particular, por ejemplo, ha sido en Bogotá particularmente incentivar la caminada, incentivar el uso de la bicicleta, obviamente usar el transporte público, pero ya tiene puntos de saturación, porque a medida que día tras día y semana tras semana se han ido incorporando nuevos sectores económicos, pues se está sobrepasando ese límite del 35% de utilización de los sistemas públicos masivos por parte de los ciudadanos. Dejo hasta ahí porque me gustaría que ahora se trabajara el tema del paradigma. Pregunta para Freddy Koch, de Ramón Oviedo. Una vez que estamos conscientes del peligro potencial del transporte público obsoleto en la contaminación por difuminación y transmisión de este virus, ¿qué se debería hacer desde el punto de vista práctico para mejorar la calidad de los barbijos o tapabocas? ¿El N95 resulta el único medio eficaz posible? Bueno, gracias por la pregunta. Hoy precisamente estuve conversando con una colega, una amiga médico sobre este tema, porque no es que yo tengo la respuesta, es un campo médico. Estoy compartiendo mi pantalla solamente para mostrarles este gráfico sobre el riesgo de contagio, y como lo mostró también Horacio en otro gráfico, no sé si han logrado apreciarlo, pero el transporte público está ahí en segundo lugar de riesgo de contagio, después solamente de los hospitales, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema de transporte público bastante racional, por así decirlo, ¿no? Estos pequeños minibuses que tenemos en Bolivia, el riesgo es muchísimo mayor. Entonces, creo que la única manera que si nos toca viajar en este transporte, como que también había una pregunta en este sentido o un mensaje, que el lunes La Paz vuelve a los minibuses, es que nos protejamos. Y si nos toca viajar en un minibús, pues hagamos de cuenta que estamos entrando a un hospital donde hay altísimo riesgo de que nos contagiemos. Intentemos protegernos lo más posible, ojalá con un barbijo de buena calidad, y tener mucho cuidado con el lavado de las manos, la limpieza, la desinfección antes de entrar, después de salir. Creo que van a ser las únicas medidas a muy corto plazo, porque estamos hablando de aquí a 4 días, que se deberían hacer. Protéjase toda la gente que le toque viajar en transporte y tómelo realmente en serio. Esto no es una broma. Gracias. Gracias. Voy a unir dos preguntas también para Freddy, por favor, realizadas por Marvin Tapia y Jacqueline Torres. Dice, ¿cómo articular sistemas de transporte alternativo como la bicicleta a ciudades diseñadas para el uso del carro y no del bienestar de las personas, y que debido a su diseño cuentan con un alto grado de contaminación en el aire? ¿Creen posible la implementación de bicicletas eléctricas o híbridas?
y si estas podrían ser una alternativa en ciudades como La Paz o Potosí por su topografía. Gracias. Bueno, después de haber trabajado tanto tiempo en temas de calidad del aire, puedo decirte que la calidad del aire es un tema absolutamente variable. ¿Ah? Todo el tiempo está cambiando la calidad del aire y ahora lo hemos visto. Las ciudades altamente contaminadas tenían menos del 70% de su contaminación en estos días. O sea que no es que una ciudad es contaminada, está poluida y así se va a quedar. Más bien, en cuanto se baje los agentes contaminantes, eso va a caer rápidamente, ¿no? Puede caer después de 2, 5 días quizás, pero ya está. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas ciudades que han sido diseñadas para el auto? Creo que ahí los mensajes han sido claros de Europa y de muchas ciudades, sobre todo en Colombia, de otorgar realmente el espacio público a estos nuevos sistemas de transporte. El partir las calles en dos y la mitad para la caminata y la bicicleta y la otra mitad dejarla para los pocos autos que deberían circular, creo que es el mensaje más claro de que si hay voluntad política, pero voluntad política seria de hacer los cambios, se lo puede hacer. Una vez un alcalde me decía, Freddy, tenemos toda la voluntad y ahora aquí es el empeño para impulsar el transporte no motorizado y estamos absolutamente comprometidos. Yo le dije, alcalde, hágame un favor, muéstrame cuánto de su presupuesto en infraestructura vial está dirigido hacia los transportes no motorizados. Ahí me va a mostrar usted su voluntad política. Era menos del 1%. Entonces, nuevamente te digo, estos temas solamente son de voluntad política. Aquella ciudad que quiere hacer los cambios y quiere hacerlos en serio, soñar con esas utopías y volverlas realidad, se las puede hacer. Muchas gracias. Pregunta para Horacio de Noelia Morales. Dice, buena propuesta, apoyo en todo momento el uso de las bicicletas, pero ¿qué pasará en la zona central de Tarija, donde las calles son re angostas? ¿Cómo se tiene pensado que se van a movilizar los que viven en el centro de la ciudad? Bueno, gracias por la pregunta. Evidentemente, en las ciudades, en el centro de bueno, en las ciudades de Tarija, el centro prácticamente tiene unas calles de aproximadamente 5 metros, más o menos. Hay algunas zonas donde tienen unas calles que tienen 3 metros. En las zonas donde las calles son de 3 metros, ya se tuvo una planificación anterior. Yo tuve contacto con la persona que realizó el ensanchamiento de las aceras justamente para dar lugar a una ciclovía compartida, tanto vehículo como el transporte automotor. Ahora, en las zonas donde tenemos unos carriles de prácticamente 5 metros, vamos a implementar la división. Vamos a dar un carril exclusivo para vehículos, vamos a dar otro carril exclusivo para bicicletas. Evidentemente, las ciudades no fueron diseñadas para el transporte no motorizado. Ahora va a partir de nosotros el poder rediseñar las ciudades para darle este enfoque a la población. Entonces, ya iniciamos un trabajo, prácticamente el de dividir carriles para el sector de la bicicleta. Ahora vamos a continuar, pero siempre y cuando vaya de la mano de nuestro plan de estacionamientos, porque en los lugares donde nosotros estamos emplazando las ciclovías eran lugares donde todo el tiempo habían vehículos estacionados. Entonces tampoco le están dando un uso a la vía pública. Vehículos que están prácticamente ahí reduciendo la capacidad vial, entonces le estamos dando un buen uso ahora, dándole una alternativa a la bicicleta para que pueda transitar por esas zonas. Muchas gracias. Nos ha llegado también algunas preguntas para el señor Ramiro Burgos, que nos está acompañando ahora también en esta segunda jornada. Ramiro, voy a proceder, por favor, a leer algunas de las que nos han llegado y una que quedó pendiente del día de ayer. Indira Vargas preguntaba al GAMLP, ¿existe alguna propuesta de cambio en el modo de pago en tarjetas digital o alguna otra alternativa para reducir el contacto masivo del dinero en el tema del transporte? Bien, buenas tardes a los panelistas. He escuchado atentamente sus exposiciones, muy interesantes todas. Y también un saludo a todos quienes nos escuchan, que se han anotado en este foro. Sí, efectivamente, en el municipio de La Paz, en estos sistemas de transporte que están regulados desde el municipio,
y desde el gobierno central, como son el bus Pumacatari y las cabinas del teleférico, sí efectivamente se están asumiendo algunas políticas para poder evitar el contacto con el dinero en efectivo y más bien utilizar la tarjeta de débito y de crédito para poder realizar el pago. Esta medida, espero yo que en estos momentos de pandemia también sirva de una gran oportunidad, porque en Bolivia, en La Paz particularmente, si bien esta modalidad de pago a través de tarjetas de crédito y débito han sido implementadas hace ya años atrás, todos quienes nos escuchan tienen que saber que ni el 5% de la gente que podía utilizar estas tarjetas las utilizaba. Por tanto, yo creo que el momento este de la pandemia y con todo el temor que conlleva el poder contagiarse, creo que va a servir para que ese porcentaje tan bajo se incremente y esto genere, en meses posteriores, nuevas acciones para poder fomentar este tipo de pago. Si me permites, Dayana, quisiera hacer Claro que algunas sí. respecto a lo que escuché como respuestas a las preguntas, tanto de Freddy como de Horacio. Yo considero que si algún pecado hubo en Bolivia, no es precisamente el no haber trabajado en la institucionalidad. Eso vino después. El gran pecado en el tema del transporte, en la problemática del transporte en Bolivia, es haber utilizado al transporte políticamente para haber dado respuesta a las demandas de fuentes de trabajos que exigía la sociedad. Ese fue el pecado. Y estoy hablando del pecado original de 1985, cuando los gobiernos de turno utilizaron, es decir, liberaron el transporte y perdimos la regulación desde el Estado central. Y luego, cuando ya hubo las descentralizaciones en los municipios, obviamente ya no teníamos ninguna autoridad sobre un transporte que se masificó, se multiplicó, pero además se distorsionó con prácticas realmente malas, perversas y que no alimentan, no ayudan al crecimiento de las sociedades. El otro comentario importante que me gustaría también hacer es respecto a las cantidades de los minibuses. Irremediablemente en Bolivia y en La Paz particularmente tenemos un sistema de transporte en vehículos de pequeña capacidad, muy peligrosos en el momento del virus COVID-19. Sin embargo, si pudiéramos nosotros deducir la cantidad de los vehículos que deben tener la autorización de circular solamente bajo el criterio de que a menor cantidad de vehículos, de minibuses, estos se llenarán y podrían generar contagio, yo considero de que esto debería ser sujeto a un cálculo. Y ese cálculo es el que desde la Secretaría hemos intentado hacer y creemos que existen no solamente las variables en cuanto a la demanda, hay otro tipo de medidas que se tienen que implementar. Por ejemplo, horarios escalonados, el teletrabajo, el calcular cuántas personas van a querer efectivamente subirse a un minibús. Y esto nos debería dar como resultado una cantidad de minibuses en este caso que deberían tener la autorización. Eso es lo que hemos intentado hacer en La Paz desde la Secretaría y seguramente este cálculo que se lo ha hecho tendrá que merecer un momento de evaluación y posiblemente ajuste. Pero si no haríamos esto, ¿qué es lo que podría suceder desde nuestro punto de vista? Obviamente, al haber mayor número de vehículos autorizados, mayor a la demanda exigida en este caso, lo que vamos a tener es una competencia salvaje entre ellos. Vamos seguramente a tener hasta posibles accidentes de tráfico y lo que es peor, el transporte, más bien las rutas autorizadas van a tener una completa distorsión porque van a pelear, pero descarnadamente por el centavo. Y lo otro, yo creo que, ¿quién fiscaliza esto? Pretender que se carguen las espaldas
una autoridad, podrá ser la misma presidente de Bolivia, el alcalde o los que estamos circunstancialmente en el ejercicio público, cargarnos en las espaldas todas las responsabilidades sería un error. En estos casos de crisis yo creo que existe ahora más que nunca el término de corresponsabilidad. Es decir, las sociedades tienen que saber que todo lo cuanto nos está pasando es fruto de nuestras propias acciones. Ellos también tienen una responsabilidad en este asunto. Es decir, cuando se autoriza una cantidad reducida de pasajeros en un vehículo, es la que los pasajeros tienen que cumplir. Y si no lo haces, tienen que verse expuestos a contagiarse. Finalmente, Dayana, si no es abusar del tiempo, No, adelante, por favor. ¿Quién subvenciona el servicio de los minibuses? Esta es una pregunta muy importante que nos hizo Freddy. Ellos van a estar autorizados solamente al 40% todos los días para salir a prestar el servicio. Su capacidad se ha reducido al 50%, pero además se les ha exigido una inversión en cada una de las unidades. Entonces, ¿quién subvenciona esto? Seguramente, como Horacio lo dijo, todos los secretarios de movilidad estamos permanentemente en conversaciones con ellos. Seguramente debe ser un denominador común en Latinoamérica, pero en el caso boliviano, todos quienes se dedican al transporte, sus niveles de educación son bajísimos. ¿Y esto qué provoca? Es una consecuencia, digamos, de esto, es que el sector de transporte sea un sector testarudo, desconfiado, y lo que al final, frente a esta tosudez que tienen sus dirigentes, a quienes se aferran toda la base sindical, obliga, en este caso a las autoridades, a pensar en estrategias, más allá de los deseos técnicos, en estrategias factibles. Y creo yo que esta pandemia lo que nos va a dar lugar es a que van a operar así como insisten ellos a hacerlo, con algunas medidas de regulación de parte nuestra, ese 40%, las placas, las medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera, y cuando vean que sus utilidades se han verdaderamente mermado, será el momento para sentarnos a negociar. Es decir, esta reorganización del sistema de transporte en La Paz tiene que darse a partir de esta prueba-error. Hemos sostenido en el caso de La Paz reuniones con el 35% de los sindicatos. El 30% de ellos, o sea, una buena parte, han aceptado la reorganización para generar mejores ingresos frente a este momento de pandemia. Pero el otro 70% sigue en la posición terca, testaruda, a las expensas de su dirigente sindical y no quiere acceder a la reorganización que plantea el municipio. Por tanto, ¿qué procede en ese caso? Lo que procede es prueba-error. Se deberían dar cuenta ellos cuán equivocados están y seguramente va a llegar el día, no muy lejano, tal vez de una semana o dos, en la que tengamos que sentarnos a negociar y a reorganizar un sistema verdaderamente caótico que tenemos en la ciudad de La Paz. Gracias, Dayana. Gracias, Ramiro. Y voy a finalizar, por favor, con esta última pregunta realizada para ti. Dice, el transporte automotor ha sobrepasado la capacidad vial de la ciudad de La Paz. ¿Hacia dónde va o se dirige la situación vial? ¿Y cuáles son las acciones para controlar el crecimiento automotor? Bueno, como decíamos hace un momento, el crecimiento automotor pasa también por los niveles centrales de decisión. Sin embargo, yo creo que las decisiones políticas, ya lo dijo Freddy, lo dijo clarísimo, o sea, las decisiones políticas tienen que acompañar este tipo de medidas que nos ayuden, en este caso a los municipios, a poder mejorar la regulación en el sistema de transporte. En Bolivia, por ejemplo, hasta hace unos años el ingreso de los vehículos transformados que tenían el volante al otro lado era normal, es decir, se llenaron las ciudades de este tipo de vehículos. O, por ejemplo, la antigüedad de los vehículos que circulan en las ciudades. Nunca hemos podido sacar de circulación
vehículos de menor y de mayor capacidad que en otras ciudades ya están en los museos. Tampoco hemos podido, por ejemplo, el poder trabajar en el tema impositivo para que los vehículos más antiguos paguen un impuesto más alto y no sea como ahora en Bolivia, que es exactamente al revés. O sea, los impuestos más altos los pagan los vehículos más nuevos. Pero esto pasa, reitero, por decisiones políticas de los niveles de decisión, tanto gubernamentales como municipales, pero no podemos dejar de lado que estas decisiones afectan a un grupo, un segmento importante de la población y puede tener una influencia muy, muy importante en la gobernabilidad, en este caso de estos niveles del gobierno. Y esto es una muy delgada línea roja en la que la autoridad, en este caso el líder municipal o presidente, tiene que saber medir y regular en qué momento implementar. Y esa es la tarea difícil que les toca a los líderes de los países. Gracias. Voy a finalizar ya esta parte de preguntas con la última realizada para Gustavo de parte de Jacqueline Torres. ¿Cómo debe ser la propuesta para articular todos los municipios del Valle de Aburrá en proyectos de transporte alternativo y que se trabaje de forma articulada y permanente en el tiempo? ¿Cuáles podrían ser alternativas de transporte? ¿Cuáles podrían ser estas alternativas de transporte? Pregunta ella. Sí, entonces la pregunta es muy buena. Para quienes conocen, pues ya tienen claro cómo es esta fisiografía de este territorio y cómo se ha copado por esos 10 municipios. Para quienes no lo tengan claro, es un valle relativamente estrecho, donde el gran espacio lo ocupa Medellín y en sus extremos, particularmente hacia el norte y hacia el sur, se ubican los otros municipios. Hay una figura administrativa que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una instancia supremamente importante que tiene casi 2 décadas de existencia y que ha ido ganando progresivamente mucha importancia. Yo diría que después de la alcaldía de Medellín es el cargo más importante que hay por estos territorios desde el punto de vista de la gestión pública. Y lo que se observa es que esa área metropolitana se ha ido fortaleciendo progresivamente porque tiene roles específicos en ambiente, movilidad y seguridad ciudadana, que son los 3 grandes ejes donde está trabajando, además de otros. Entonces, la articulación ocurre allí particularmente porque la junta directiva la presiden y la gobiernan, digamos, los alcaldes de los municipios metropolitanos. Entonces, es el gran centro de pensamiento y acción para resolver todas estas situaciones problemáticas y desafíos de los que hemos estado hablando aquí hoy, en particular en relación con la movilidad y el transporte. Allí es donde se cocinan las grandes soluciones. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Marta Lucía Gutiérrez, Horacio Calizaya, Ramiro Burgos, Freddy Koch, Gustavo Cabrera, Franz Choque, Waldo Yanaguaya y Carlos Moreno, quienes nos han acompañado en estas 2 jornadas, en estas 2 sesiones que hemos tenido en este foro virtual. Y una vez más les hago llegar mi más sincero agradecimiento a nombre de la Fundación para el Periodismo, el Observatorio La Paz Como Vamos, y bueno, con la coordinación de ONU Habitat, que es la institución con la que hemos venido trabajando este tipo de actividades y de diálogo, y ahora que nos ha tocado compartir un momento virtual, pero muy enriquecedor para cada uno de nosotros. A cada uno de nuestros asistentes también agradecerles su presencia y participación. Todas las diapositivas que me van a compartir los expositores van a ser compartidas en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Lo mismo, las grabaciones del foro, tanto de ayer como de hoy, las vamos a colgar en los próximos días, así que simplemente les invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Observatorio La Paz Como Vamos o como Fundación para el Periodismo. Les quedo muy agradecida por estas 2 jornadas y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un placer, muchísimas gracias. Adiós. Gracias, saludos a todos.